es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Padre, gracias te damos. Señor, estamos bendecidos. Tu presencia ha llenado nuestras vidas y lo que hoy somos es fruto de tu presencia, Señor. Es fruto de tu poder, de tu amor, de tu Espíritu precioso que mora en nuestras vidas. Señor, oramos por la vida de Jorgito, para que tu palabra, Señor, que tú le has puesto en el corazón, llegue a nuestras vidas y nuestros oídos estén atentos a aquella palabra que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, amado, precioso. Amén. Bueno, muy buenos días, hermanos. Bueno, estoy muy feliz de compartir. Estoy queriendo abrir con ustedes el libro de los Salmos. ¿Ya? Y en realidad como que la prédica va a tener dos partes. Y ahí vamos a tener que correr un poquito, porque en principio les voy a hablar sobre el libro de los Salmos, o sea, cómo es su estructura. Y luego vamos a entrar al Salmo 1 y vamos a revisar el Salmo 1 en particular. Entonces, sí quisiera que tengan una hojita como estas. Si no hay, acérquense a la puerta y los sugieres les procuren algo, porque vamos a hacer algunas citas y voy a mencionar algunos aspectos que tal vez no están en el boletín. Así que, bueno, con el favor del Señor, vamos a comenzar hablando de este libro. Bueno, el libro de los Salmos realmente es, el leerlo es un desafío, es un consuelo a ratos, un ánimo, un instrumento de alabanza, de adoración y mucho más, ¿ya? Pero cuando realmente entramos a cualquier libro del Antiguo Testamento, y esto incluye los Salmos, tenemos que tener una pregunta en los labios, que es muy importante, y es: ¿dónde está Cristo en medio de este libro? ¿No? O sea, tratar de realmente ver ahí, ¿dónde está Cristo ahí en medio de esas escrituras? Entonces, pónganse su casco de minero, ¿ya? Y comiencen a buscar como piedritas preciosas ahí adentro. Ahí está nuestro Señor Jesús, y ahí está ese oro y esas piedras preciosas, ¿ya? Recuerden, cuando Jesús resucitó, esto está en Lucas 24, 44, y se apareció a sus discípulos, les dijo a él que era necesario que se cumplieran todas las palabras escritas de él. ¿Dónde? En la ley, se refería a los 5 libros de Moisés, ¿verdad? En los profetas, ¿no? Isaías, Jeremías, etcétera, ¿verdad? Y los salmos. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Entonces el mismo Jesús estaba diciendo ahí, ya en esa Biblia, esa era la Biblia de Jesús, ¿comprenden? Ahí estaba escrito de él. Y él estaba realmente afirmando de que esas palabras eran suyas, ya, que realmente inspiradas por el Espíritu Santo, o sea, autores inspirados por el Espíritu Santo han sabido plasmar y colocar ahí realmente en medio de esas páginas que nos llegan hasta el día de hoy, ¿no? En los Salmos vemos cómo se anticipa la venida del Mesías, ¿ya?
del Mesías Rey y también del Mesías sufriente, siervo, ¿verdad? Que va a reinar sobre todo el mundo. O sea, por ejemplo, del Mesías Rey se nos habla en el Salmo 2 y en el Salmo 45, versos 6 y 7. O sea, el Salmo 2 en su integridad habla realmente de la venida del Mesías Rey, cuando el Señor va a reinar sobre todo, ¿no? Y también les decía en el Salmo 45, 6 y 7, no lo leemos ahorita porque estamos dando como un panorama general, ¿no? Luego también vemos cómo el Salmo 22 casi se cumple literalmente con el Señor Jesús. Él expresa esas palabras y todas esas palabras tienen cumplimiento. Si ustedes le dan una miradita al Salmo 2, y quiero hacer el santojar de los salmos hoy día, y ven la primera parte, van a ver su sufrimiento, pero casi al final van a ver su victoria en ese mismo salmo, ¿no? Y todo expresado por el Señor Jesús. En los profetas vemos Isaías 53, ¿no? Ahí está, eso es lo que decía Jesús. O sea, los salmos, la ley y los profetas han escrito de mí, ¿no? Y es nuestro trabajo ahora realmente agarrar y poder mirar y poder revisar todas esas escrituras, ¿no? Y poder verlas nosotros mismos. Bueno, en los salmos, por lo general se expresan sentimientos, ¿ya? Hay clamores de individuales y también clamores del pueblo, ¿ya? Ahí podemos ver hasta gritos de angustia, ¿no? De desesperación, pero también acciones de gracias y también alabanzas. Y bueno, de alguna forma el Señor Jesús ha escuchado esas oraciones de ese tiempo y las que expresamos nosotros también ahora. También nosotros damos esos gritos, también esos clamores. Y es por eso que ha venido Jesús, en respuesta a todo aquello, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo es buscar a Cristo ahí en medio de los salmos. Voy a seguir un esquema ahí que está en su boletín, el título. El libro de los salmos, o también le llaman salterio, ya es un conjunto de 150 poemas, ya, o alabanzas, aún musicalizadas, ya que habían sido usados, han sido usados de diferentes maneras, para la adoración, también para el culto de Dios en el templo y en otros momentos. Ya eran los cantos de los peregrinos también. Ya con este título se conocía este libro. Lucas, en 20:40, él está diciendo, como se escribió en el libro de los Salmos. Entonces ya Lucas nos está haciendo referencia a ese título, ya el libro de los Salmos. Bueno, ahora el tema fundamental de este libro es un libro donde las personas expresan su adoración a Dios, ¿ya? Y ahí se refleja su forma de pensar, su forma de sentir, ¿ya? Y de alguna forma está reflejada la teología, ¿ya? El pensamiento, la forma de pensar, el mensaje del Antiguo Testamento. Y bueno, un poquito más adelante lo voy a mencionar. Vamos a ver cuál era básicamente esa teología. Ahora, los autores. Por lo general pensamos que los salmos son de David.
bueno, el primer libro en su integridad sí, lo vamos a ver, ¿ya? Pero también está Coré, está Asaf, está Etán, está Salomón, está Moisés, y hay otros autores anónimos que han escrito los salmos. Y quisiera que tengan esto en mente. Los salmos han sido compilados primeramente por David, después por otras personas también, ¿ya? Pero los salmos se han escrito durante 700 años, ¿ya? O sea, tienen toda una historia. Y vamos a tratar de juntar esa historia con los libros de los salmos en un poquito. Luego, figuras literarias que podemos ver ahí. Los salmos son poemas, son poesía literaria que debemos comprender. Ahora, en nuestro idioma, la poesía rima, ¿no es cierto? Los profesores nos saben bien eso, ¿no? Pero en la poesía hebrea, de alguna forma piensen que las ideas son las que riman, ¿ya? Es como que una primera idea después se contrapone, se amplifica, ¿no? Esa es la forma en que está elaborada la poesía hebrea. Y también hay, bueno, diferentes, hoy día vamos a ver en el Salmo 1, cuando estemos revisándolo, vamos a ver cómo unas primeras ideas se contraponen con unas segundas ideas, ¿ya? También en los salmos encontramos imágenes. Por ejemplo, se habla del camino, ¿no? Nos tratan de marcar una idea. O metáforas, como por ejemplo, Jehová es mi pastor, ¿no es cierto? O sea, para que tengamos una idea, cómo es el Señor. Comparaciones, personificaciones, exageraciones. Entonces, todo, bueno, el Salmo, los que han escrito los Salmos no lo han escrito así nomás. Le han puesto toda una poesía, tiene una construcción bella que tenemos que aprender a mirarla y aprender a verla también, ¿no? Algunos salmos están hechos en un acróstico. Por ejemplo, el Salmo 119, con todo el alfabeto hebreo, ¿no? O sea, por decir, con la A una frase, con la B otra frase, con la C otra frase. Y así está construido ese salmo, el salmo más grande que hay, ¿verdad? Bueno, ahora, en esta partecita quiero que le pongan atención. Y por eso les he dejado un poquito de espacio en sus boletines para que escriban. Vamos a hablar de la estructura de los salmos. Y yo quiero que más o menos se sitúen cuándo se ha escrito ese salmo y qué es lo que estaba viviendo el pueblo, ¿no? Porque cuando nosotros agarramos un salmo no estamos muchas veces entendiendo esa parte. Bueno, el libro de los salmos o salterio está compuesto por 5 libros en realidad. Ya, eso tengan en mente, 5 libros. El primer, o sea, así como el Pentateuco, o sea, el libro de la ley tenía 5 libros, el libro de los salmos o salterio tenía 5 libros también. El primer libro de los salmos está compilado del Salmo 1 hasta el 41. Y los 2 primeros salmos no tienen autoría, porque en realidad son como una introducción ya a todo el libro de los salmos, el 1 y el 2. Pero Lucas nos hace referencia a que el Salmo 2 era de David, ¿ya? Eso nos dice Lucas, nos está diciendo, como David dijo en el Salmo 2, ¿no? Bueno, básicamente, con excepción de estos 2 salmos que no están mencionados en la autoría, todos los salmos dicen Salmo de David. Vean, abren su Biblia, miren. O sea, fíjense el Salmo 3, el Salmo 4, fíjense, comienza ahí arribita y dice Salmo de David, Salmo de David, Salmo de David. ¿Ok?
Entonces, denle una miradita y aprecien eso. ¿Ya? En este libro, del 1 al 41, casi se expresan, o sea, sentimientos o emociones de angustia, de peligro, de aflicción, ya acompañados con confianza en Dios, proclamando la fidelidad de Dios también. ¿Ya? Durante este periodo en que están situados estos, estaba reinando el rey David. ¿Comprende? Entonces ahí estamos con el esplendor del reino. Ya ahí se está proclamando el reino, para que la gente vea el reino. Ya se había establecido el reino. Bueno, ahora vamos a ir a ver, algo más. Cuando termina un libro, y si quieren pueden ver el 41, el último verso del 41, siempre hay una expresión de alabanza, ¿ya? Eso se llama doxología, ¿ya? O sea, es como que escribe el autor y prorrumpe en una alabanza a Dios. Al terminar cada libro, hay una alabanza a Dios. Y finalmente, al terminar el quinto libro, el Salmo 150 entero es una alabanza a Dios. ¿Comprenden? Entonces está elaborado de esa manera. Bueno, vamos al libro 2 ahora. El libro 2 de los Salmos es del 42 al 72. En este libro, en este libro, sí, hay grupos de salmos de Coré, de Asaf, anónimos y también algunos de David. ¿Ya? Un grupo de salmos que hacen referencia a la historia de Israel. Hay salmos históricos que nos van contando, gracias mi hermana, que nos van contando la historia y cómo Dios ha sido fiel con ellos. Ya están proclamando la fidelidad de Dios a través de la historia. ¿Ya? Luego, termina este libro con un salmo de Salomón. ¿Ya? El Salmo 72. Y con una petición realmente por el rey y por su hijo. Este último salmo, ese 72, es un salmo mesiánico también. O sea, hay salmos así que están proclamando la venida de Dios. Ya hay otros salmos que están, exaltando al rey puesto por Dios. Pero este es un salmo mesiánico. Pero lo que quiero marcarles es que en este periodo ya está reinando Salomón, pero ya se ven nubes oscuras. Ustedes saben, o sea, Salomón no caminó bien sus últimos días y el Señor partió su reino. ¿Ya? Esa fue la consecuencia del pecado de Salomón en realidad. Entonces aquí ya se ven nubes negras y en ese Salmo 72 ya al final se está expresando un poquitito eso. Ya hay como una petición: Señor, por favor, te oramos por el rey, te oramos por su hijo. Ok, ahora vamos al tercer libro y va desde el 73 hasta el 89. Ustedes alguna vez han visto, este libro está escrito por Asaf, por Coré y por Etán. ¿Ya? Y la característica de estos salmos es que hay un poquito más de oscuridad. ¿Ya? Pero siempre va a haber oscuridad combinada con luz. ¿Ya? El Salmo 73 es un reflejo de eso.
está diciendo, está hablando de la prosperidad de los impíos. Ya, y después dice, tan tonto fui, hasta que entré en tu presencia y vi el fin de ellos, está diciendo el salmista, ¿verdad? Y está viendo, bueno, en cuanto a mí, yo voy a servirte y tú me vas a tener en tu gloria. ¿Me comprenden? Así, hay como un punto así de balance. Bueno, lo que quiero mencionarles de este libro es que hay algunos salmos así un poco oscuros. El 88, por ejemplo, es un salmo donde hay una persona enferma, casi no tiene esperanza. ¿Ya? El 89, y tal vez le voy a dar una miradita, porque Rosalind lo leyó esta mañana, justo ella lo leyó acá adelante. Bueno, hay un poquito una combinación ahí. Ya, recuerden, ese 89 es el último de esos salmos así oscuros, ¿verdad? En el 89, a un principio está proclamando, ¿no? O sea, bienaventurado es el pueblo que sabe alabarte, ¿no es cierto? O sea, está exaltando al Señor. Pero en el 46 le está diciendo, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Ya recuerda cuán breve es mi tiempo. Porque, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Y qué hombre vivirá y no verá muerte? Libra su vida del poder del Seol. ¿Me entienden? Entonces está habiendo un clamor de angustia, un hasta cuándo. ¿Ya? Y continúa eso. Pero fíjense el último versito. Bendito sea Jehová para siempre y siempre, amén. O sea, siempre prorrumpe al terminar el libro en una alabanza. Ya, aunque ha expresado su dolor, aunque ha expresado, bueno, aquí hay problemas. Ya, en estos salmos hay el rey Joaquín, o sea, uno de los descendientes ya del rey David, o sea, bueno, después los hijos de Salomón, pero un poquito más adelante está este rey Joaquín, ya ha sido tomado en cautiverio. Ya o sea, Jerusalén ha sido destrozada, el templo ha sido derruido. ¿Me comprenden? Es por eso es que viene el hasta cuándo. Señor, o sea, que queremos adorarte, pero ¿hasta cuándo? Bueno, el libro 4 es una respuesta a eso. Comienza con el Salmo 90 y va hasta el 106. Ya, en este libro podemos encontrar salmos de Salomón, de Moisés, de David, históricos y también exaltando la soberanía de Dios. Este salmo de Moisés, que es el primero con el que está comenzando el libro, ya está plasmando una esperanza. Está más o menos diciendo, bueno, antes de que hubiera el reinado, ya Dios tenía promesas para nuestros padres a través de sus profetas. El Señor nos había prometido. Y entonces comienzan a expresar eso. Y la característica de este grupo de salmos es que expresan y cantan a Dios como Rey, como Dios Rey. ¿Ya? Si quieren, ustedes pueden mirar entre el 93 hasta el 100. Ahí hay toda una pequeña colección. O sea, los salmos tienen pequeñas colecciones. Ya, desde el 93 hasta el 100, ustedes van a ver como una exaltación al Dios Rey.
O sea, ¿qué está diciendo en otras palabras? Está diciendo, aunque Jerusalén ha caído, aunque hemos sido aprisionados y demás, el Señor reina. El Señor reina. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y Dios ha dado promesas a nuestros padres. Y Él es fiel. Y el Señor es fiel. ¿Ya? Bueno, si pueden, vamos un ratito al Salmo 106, el verso 47. Les dice así: sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. O sea, el pueblo está en exilio. ¿Comprenden? O sea, le está diciendo, Señor, recógenos. ¿Ya? Pero hay esperanza. Dios está en su trono. Dios está reinando. Y por eso otra vez termina el libro con una alabanza. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, ¿qué dice? Amén, aleluya. ¿No es cierto? Bueno, ahora vamos al al libro 5. El 5 va desde el 107 hasta el 150. Ya, si algún ratito tienen tiempo, lean el 107. Aquí cambia la cosa. Ya, lo arman tan lindo. O sea, se da gracias porque Dios los ha librado de las prisiones, porque Dios los ha librado de las enfermedades, porque Dios los ha librado del peligro del mar. ¿Me comprenden? O sea, aquí se está proclamando que Dios responde a las oraciones. ¿Ya? Y concluye con una serie de salmos que son los aleluyas, que está del 146 al 150. A ver, vayan y vean en su Biblia. Del 146 al 150. ¿Qué dice el titulito ahí? Dice aleluya. ¿Ya? Y que quiere decir alabado sea Jehová. Alabado sea Jehová. ¿Ya? Y aquí se está afirmando, bueno, que Dios ha hecho promesas a los padres y ha hecho promesas a David también. Ya hay unos cuantos salmos de David ahí que han sido compilados dentro de este libro. Y se celebra también la grandeza de la ley. Ahí está el Salmo 119. Y también hay una serie que era la que cantaban los peregrinos, del 120 al 134. Cuando ellos subían a Jerusalén, cantaban estos salmos, todo este conjunto de salmos, ¿no? Bueno, lo que se está cantando acá es que Dios redime a su pueblo, ¿ya? Y que vamos a ser totalmente redimidos en el futuro. O sea, eso es lo que se está expresando con este grupo de salmos. Y les decía, el Salmo 150 es una total alabanza y con acción de gracias al Señor. Amén. Bueno, lo que quiero expresarte también es que esto se puede aplicar a tu vida. En un determinado momento, puedes estar en un momento así un poquito oscuro, ¿verdad? Pues ahí es donde tienes que agarrarte de Dios. Tienes que agarrarte del Señor y recordar su fidelidad y recordar que Él reina, que el Señor reina, ¿verdad? ¿No nos pasa, hermanos? Cuando vemos tantas iniquidades o tantas cosas alrededor nuestro, ahí tenemos que recordarnos que Jehová reina. Amén. Bueno, vamos a ese punto 6, dice la teología de los salmos.
de alguna forma los salmos cantan una forma de pensar, ya una enseñanza que está plasmada en todo el Antiguo Testamento, lo que Dios ha venido hablando. Y bueno, ¿qué proclaman? Que hay un solo Dios único y creador del cielo y de la tierra, que es lleno de toda bondad y de justicia, a quien los hombres deben conocer y adorar, que es santo, que es justo, que es digno de adoración, que es todopoderoso, que es sabio, que es misericordioso y cuyo amor no es condicional, a veces como el nuestro, ¿verdad? Su amor no cambia. Expresan también la creación y la caída del hombre en pecado, y que solamente podemos acercarnos por la gracia de Dios, ¿verdad? O sea, salmos como el 32, ¿se acuerdan? El rey David confesando su pecado. El Salmo 51, Señor, por favor, pero ahí proclamando a Dios también, ¿verdad? Proclaman del pacto que hizo Dios con nosotros, cómo nos eligió y nos salvó. Todos esos salmos históricos están contando cómo los ha hecho pasar realmente, por el Mar Rojo, cómo los ha guardado en el camino, ¿verdad? También anticipa una vida eterna y también nos anticipa un tiempo final con el Señor, y que Él va a reinar sobre todo, ¿verdad? Pues esa es un poco la teología de los salmos. Ahora, ¿cómo debemos, el punto 7, que hay los salmos en la vida y el culto de los cristianos, o sea, cómo debemos aplicarlos nosotros? ¿No? Les decía, primeramente, poniéndonos nuestro casco de minero, ¿ah? Y contemplando, ay, Jesús, quiero encontrarte en medio de los salmos, quiero cantarte, quiero hacer mías estas palabras también, como Jesús las hizo suyas, ¿sí? Luego que las cantemos como tantos salmos que sabemos que los cantamos, ¿ya? Que enseñemos esos salmos a nuestros hijos también, que ellos también los puedan cantar. Realmente tenemos que tener en claro que en la persona de Cristo es que realmente los salmos cobran total luz y salen a la plenitud, ¿no? Amén. Bueno, esa era una primera parte en que lo que quería hacer era realmente antojarles de que podamos juntos ya estudiar salmos, que podamos identificarlos y que podamos profundizarlos. Ahora vamos a ir al Salmo 1. Vamos al Salmo 1. Este salmo, les decía, es introductorio a todo el libro de Salmos, pero también nos está reflejando todas unas verdades que habían sido expresadas antes. Ya leo la porción que vamos a estudiar ahora. Dice Salmo 1 del 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos
perecerá. Bueno, les decía, este salmo nos está reflejando algo que ya se nos había dicho antes. ¿Ya? Moisés, después de que esa generación muere en el desierto, agarra a esa nueva que había nacido, ¿no? Habían pasado 40 años. Y a esa nueva generación les lee la ley y les dice, ahora ustedes van a entrar allá. Pero escuchen, les dice, y vamos a leer un poco el Deuteronomio 30:15 y después 30:19. Moisés dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. En el verso 19 dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es el mismo mensaje. No está diciendo, aquí está la ley, van a entrar a la tierra prometida, pero hay dos caminos. Ya, ustedes escojan. Y ahí Moisés, si ustedes revisan más allá ese Deuteronomio, les dice, ustedes van a dejar a Dios y se van a alejar y van a ser realmente destruidos por sus enemigos y van a ser llevados a exilio. Pero si claman a Dios, van a volver. Él va a tener misericordia de ustedes, porque Dios es fiel. Les está advirtiendo ya. Bueno, no solo en la ley se está mencionando eso, ¿no? En Deuteronomio, también Proverbios nos advierte. Proverbios 2:12 dice, para librarte del mal camino. O sea, los proverbios son eso, de los hombres que hablan perversidades. Proverbios 2:20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las verdades de los justos. Quiero que algún ratito hagan un ejercicio y abren el libro de Proverbios y comiencen a mirar a quién está dirigido ese libro. ¿Ya? Es como un padre o una madre que le está hablando a su hijo y le dice, oye, hijo mío. Esas palabritas se repiten en cada capítulo de Proverbios. Oye, hijo mío. Y está diciendo, ahí está, hay dos caminos. Busca al Señor, busca al Señor. Amén. Bueno, los profetas también, en Jeremías 17, del 5 al 8, dice así, y nos marca estos dos caminos. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bueno, está diciendo, si tú te apoyas en tu brazo, si tú te apoyas en tu propia fuerza o en otra persona, tú vas a alcanzar una maldición. O sea, tú vas a estar como esta retama en el desierto seco. ¿No? Eso es lo que está diciendo. Pero después contrapone, ¿ya? Y continúa el verso 7 de Jeremías 17. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bueno, ahí te está diciendo, te está contraponiendo. Mas si en vez de eso tú te apoyas en Dios, tú vas a ser como un árbol plantado
ya junto a corrientes de aguas. Bueno, ¿cuáles son las corrientes de aguas, queridos? Estas son las corrientes de aguas. ¿Sí? Si bebemos de esta agua, vamos a llevar fruto. Vamos a llevar fruto, amados. El Señor Jesús también expresa esta verdad. Ustedes lo conocen. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nos está marcando un camino de vida, ¿verdad? También en Juan 5, 24 y 25, Jesús va un pasito más. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. O sea, no solamente nos está hablando de una vida mejor acá, en esta tierra, sino de una vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, de cierto os digo, viene hora y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Ya nos está expresando, bueno, una vida acá y una vida más allá. Con esa perspectiva tenemos que vivir, queridos. O sea, con un ojo puesto en nuestra tierra y con el otro en la eternidad, ¿verdad? Así tiene que ser nuestra forma de vivir. Pablo también está expresándolo en 2 Timoteo 1:10. Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí el apóstol nos está aclarando más. Nos dice que la vida es por las buenas nuevas de Cristo. ¿Sí? Que podemos tomar, asirnos de esas verdades por lo que el Señor hizo en la cruz. Amén. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito ese salmo. Vamos al verso 1. Ya estaba comparando antes simplemente este salmo con otros libros, expresando la misma verdad, un camino de vida y un camino de muerte. Ahora vamos a comenzar a profundizar eso. Verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Wow, realmente qué bienaventurado es, ¿no? O sea, qué meta tan alta, qué estándar tan alto. Bueno, solo con Cristo vamos a lograr aquello. Pero el Señor está diciendo bienaventurado, feliz. ¿Ya? Y está diciendo primero, fíjense cómo están armados. Este es un poema, ¿no es cierto? Agarra una idea y la siguiente idea va un poquito más profunda y la otra más profunda. ¿Me comprenden? Se va como amplificando la idea. En la primera está diciendo que no ha estado en consejo de malos. ¿Qué es consejo? Pensamiento, creencia, forma de pensar, cosmovisión, si quieres tú. ¿Me comprendes? Eso es pensar, realmente consejo, ¿ya? Pero hay un paso más, dice, en camino de pecadores. Bueno, ya no solo es una idea, es una forma de andar, una forma de caminar. Pero va siguiendo la espiral en descenso y aumentando el pecado ahí. En silla de escarnecedores. Bueno, no solo piensas diferente, sino perteneces a grupos que contraponen a la verdad, ya que se oponen a la verdad, que se burlan de las verdades de Dios. Ya, ese es el total opuesto, ¿no?, al arrepentimiento. Estamos en el otro extremo. Piensen, primero pensar
lo siguiente, caminar. Lo otro es pertenecer, o sea, burlarse, ya, tener un grupo burlándose de aquello. Bueno, el Señor nos dice que no nos adecuemos a este mundo, a la forma de pensar de este mundo. Ya, hace pocos días se aprueba la ley del aborto en la Argentina. ¿Qué es eso? Son pensamientos que vienen ¿de dónde? De organizaciones ya donde corre plata, corre dinero, qué sé yo, o sea, formas de pensar que la gente las adopta como suyas y las establece. ¿Comprenden? Que todas esas ideologías de género que estamos viendo, ¿qué ha pasado el día de ayer? O sea, ¿a dónde apunta toda esa gente, verdad? Bueno, lo mismo que Sodoma, ¿verdad? O sea, Lot se extravió metiéndose ahí a un lugar donde no debería haber ido. Eso fue la destrucción de su familia. ¿Ya? Entonces pensemos en esa parte. Realmente pensemos que lo primero que tenemos que cuidar es nuestra forma de pensar. Y aquí viene el verso 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Comprenden? Ese es el primer bastión que debemos defender en nuestra guerra. ¿Ya? Contra las mentiras, contra realmente ese pensamiento mundano, lo que tenemos que contraponer es la verdad de Dios. Y para eso tenemos que estar llenos de la palabra del Señor. ¿Ya? Si vamos guardando la palabra de Dios en nuestros corazones, entonces cuando vengan las situaciones esas, vamos a responder de esa manera. Porque así como pensamos, actuamos. ¿No es cierto? Otra vez, Romanos 12:2. Ya tenemos que transformar nuestra mente, adecuarla a cómo piensa el Señor. No, esa tiene que ser nuestra forma de pensar. Entonces, el consejo de los malos se contrapone con realmente disfrutando de las delicias del Señor. Josué les advertía a esa generación. Josué 1:8 les decía, nunca se apartará este libro de la ley. Para nosotros el Evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas de Cristo. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme, guardes y hagas, camines, ¿ya? Conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Y ahí hay una bendición. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, aquí cuando habla de prosperar, y esa palabra se la ha torcido en la cultura realmente de la iglesia, ¿verdad? Toda la teología de la prosperidad que hay, ¿no? O sea, no se está hablando de plata simplemente. Dios quiere bendecirnos y te va a dar lo que necesites y nos va a dar y nos lo da y tenemos gratitud por eso, ¿verdad? Pero pensemos que en lo que Dios nos ha prosperado. Por ejemplo, antes estábamos alejados de Dios. Ahora Él nos ha traído. Nos ha llamado y nos ha traído a su casa, a su reino, ¿verdad? Éramos sus enemigos, ahora somos sus hijos, ¿verdad?
no conocíamos a Dios. Hoy hemos conocido a Dios y nuestros hijos y nuestros nietos lo conocen desde pequeños, ¿verdad? ¿No es eso prosperidad, queridos? O sea, Dios no ha sido bueno con nosotros, pero por su misericordia, nada más. No por cosas que hubiéramos hecho, o entre comillas, sembrado. ¿Me comprenden? Sino porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que festejar, lo que el Señor ha hecho. Y tengamos gratitud por eso. El día de ayer estuvimos realmente en el sepelio de Abel Jiménez. Un caballerito que ustedes lo han visto acá de Ujier en la puerta. Ya 92 años el varón. Estaban acá sus hijos y ellos podían dar testimonio de su vida. Hemos estado ahí en el funeral y en el entierro y ellos han dado testimonio de este hombre, cómo era un hombre manso y humilde, cómo el Señor le había hecho milagro y estando desahuciado le había dado como 25 años más de vida, ¿no? Cómo este varón, lo único que anhelaba, porque le fallaba un poquito la vista, los ojos, era poder leer la palabra del Señor. Y le había pedido que el Señor le concediera una operación, algo para poder ver. Y Dios le dio eso. Y sus hijos y sus nietos tienen esa imagen y tienen esa herencia ahora ya de ese abuelito que estaba deleitándose cada día en la palabra del Señor. Queridos, esa es la prosperidad de los justos. Nosotros hemos sido testigos de ese tesoro que ha estado aquí en medio nuestro y que el Señor se lo ha llevado ahora porque ya quería estar con Él. Amén. Bueno, el Señor es bueno, queridos. Vamos ahora, les decía, el Salmo contrapone, nos ha hablado del camino de la vida, ahora se nos va a hablar del camino de la muerte. ¿Ya? Y es bueno tener esto como una advertencia. Dice versos 4 y 5, no así los malos que son como el tamo. ¿Ya? Y bueno, cuando cosechaban y aventaban el trigo, esas basuras que vuelan, eso es tamo. ¿Ya? Betty me decía en el descanso ahora que tamo también son esas pelusas que a veces encontramos debajo de nuestra cama. Ahí donde no ha entrado la escoba a veces. Eso también es tamo. ¿Ok? Entonces, bueno, de eso nos está diciendo acá. El tamo que arrebata el viento. ¿Ya? Ahora dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Bueno, otra vez, ya se nos había advertido de esto, ¿no? Lo hemos leído en Jeremías 5, 6. Ya decíamos que el que confía en su brazo o en otras personas va a ser como esa retama en el desierto, ¿no? Que no va a ver cuando viene el bien, sino que va a morar en sequedales en el desierto. ¿Ya? No sé, para el que se le ha pasado, por si acaso está en Jeremías 17, 5, 6. Y dice que si no, morará en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bueno,
Un camino es ese, ser realmente como ese tamo, ya no estar plantado, no estar con una raíz a las corrientes de las aguas, ¿ya? Y ese es el fin de esa situación. En los salmos también, en el Salmo 37, 35, les leo un poquito. Dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como un laurel verde. Y así son las personas orgullosas, o sea, están como un laurel verde, dice, ¿no? Dice, pero él pasó y he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Otra vez se nos marca ahí los dos caminos, ¿verdad? En ese Salmo 37, 35 al 40. Bueno, volviendo otra vez al Salmo 1, el verso 4, les decía, está haciendo una comparación de un hombre que tiene raíces y está cimentado, y sus raíces están hacia el agua, y de otro que no está cimentado, que no tiene raíces, y cuando viene el viento pues vuela. ¿Ya? Ahí les dejo solamente Isaías 2, del 10 al 21. Esto está mostrando ya, Isaías nos está hablando del fin de todo. Es una profecía que va más allá de nuestros días, cuando venga el Señor. Él está diciendo, que los impíos van a querer esconderse en medio de las hendiduras de las rocas, meterse a las cavernas, ya, porque la luz del Señor va a ser tan grande, ya, y ya no va a haber memoria de ellos. Consideremos eso, y lo consideremos en dos sentidos. Uno, para que tengamos misericordia. Ya, o sea, hay gente que está yendo al abismo, que oremos. Hay parientes nuestros que están caminando en esa dirección. Démosles una advertencia. No, o sea, advirtámosles de estos dos caminos, y que el Señor nos conceda que sean salvos. Amén. Bueno, vamos a ver ahora el verso 6. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Voy a partir ese versículo en dos. La primera parte, Jehová conoce el camino de los justos. ¿Ya? Esto se grafica muy bien en el Salmo 139, del 1 al 6. O sea, aquí David lo está cantando y está diciendo, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Bueno, ¿qué está mostrándonos acá? Acá hay una experiencia con Dios.
Aquí hay una relación personal con Dios. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, ¿no? Dice que, bueno, que los justos conocen realmente al Señor. Busquemos conocerle, ¿no? Que no pase esta vida sin que lo conozcamos de verdad. El Salmo 31:7 expresa eso también. Dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. Está experimentando este hombre en tiempo de aflicción que Dios lo ha rescatado, ¿no? Cuando estaba pasando un momento difícil. ¿Quién sabe cómo tú hoy? Hebreos, y lo menciono simplemente, capítulo 8, nos está hablando de un sumo sacerdote que está sentado en el trono, ¿sí? Que está intercediendo por cada uno de nosotros con nombre y apellido, que conoce nuestras vidas. Bueno, de eso es lo que estamos hablando, de ese conocimiento, que tú le conozcas a Dios y que Dios te conozca. Amén. Pasa, entra al gozo de tu Señor, no frente al no te conozco. ¿Comprenden? Bueno, el verso 6, la segunda parte: mas la senda de los malos perecerá. O sea, en esa senda no hay esperanza. Ya es un camino que no tiene fin. Probablemente termina en un barranco. ¿Ya? Uno se extravía si es que va por ese camino. Otra vez Proverbios 1:7 lo grafica de alguna forma. Dice: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Bueno, gracias, 11:7. Sí, mucha gente pone su esperanza en el dinero, en la fama, sí, esa es su esperanza, pero perece esa esperanza. Sin embargo, acá hay una pequeña advertencia en el Salmo 119, en el último verso del Salmo 119, el verso 176. Dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Aquí está graficando. Después de haber explicado de la ley y de las virtudes de la ley, este hombre está diciendo: yo he sido una oveja descarriada. ¿Ya? Y yo creo que me identifico con esto en muchos momentos de mi vida, ¿no? Como una oveja extraviada. Las ovejas al rato somos tontas, ¿no? O sea, y nos extraviamos. Necesitamos de un pastor, del Señor que nos guíe. Bueno, el Salmo 9:6 es otra advertencia. Los enemigos han perecido, han quedado desolados siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. ¿Qué? ¿Dónde está Jericó? ¿Dónde está Sodoma? ¿Dónde está Gomorra? Sí, ciudades que perecieron. ¿Por qué? Porque no buscaron lo del Señor. Amén. Bueno, si es que hoy día aquí hay personas que no han conocido al Señor o se han extraviado como esa oveja, hoy es un día para arrepentirse. Hoy es un día para volver a su camino. ¿No? Hay camino de vida y hay camino de muerte, ¿verdad? Y bueno, como dice ese verso que todos lo sabemos también, de Juan 3:16,
¿Sí? ¿Lo repetimos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 7 dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pues ese es el corazón de Dios, queridos, ¿no? Y con esas palabras en mente quisiera invitarles a que nos pongamos en pie y podamos orar al Señor. Señor, nos bendice tanto tu palabra. Gracias por haber puesto espíritu en ellas. Y realmente que podamos mirar esa palabra y podemos ser transformados, Señor. Señor, solo por tu gracia hemos podido alcanzarte, Señor. Solo por tu gracia estamos aquí y vamos a llegar hasta el final, Señor. Señor, te oro por cada uno de los que estamos acá, Señor, para que nos ayudes a caminar por ese camino de vida. Señor, que no nos extraviemos como ovejas. Señor, extiende tu misericordia para nosotros y para nuestros hijos y nuestra descendencia, Señor. Y que caminemos en tus caminos, Señor. Y que te demos gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Oramos por cualquier persona, Señor, que esté en esta condición aquí, Señor, para que tú le ayudes y para que podamos ayudarle, Señor, a volver a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Guarda estas palabras en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció.